El Uruguay, como seguramente quienes puedan escuchar esto lo saben, fue un muy pionero estado de bienestar en América Latina, que tiene que ver con los 60 y tiene que ver con que en ese momento ese estado de bienestar se estaba viniendo abajo. Fruto de complejas causalidades, retroceso de nuestras exportaciones, crisis política, etc., el Uruguay, relativamente privilegiado en el contexto latinoamericano, estaba viéndose muy agitado. Eso significó un auge de luchas sociales reivindicativas, movimientos sindicales que querían defender sus niveles de ingreso, estudiantes que colaboraban con ellos, en fin, una movilización grande y grandemente reprimida. Primera cosa, entonces, un Uruguay que estaba siendo mucho menos tranquilo de lo que su historia anterior había mostrado. Y por otro lado, el mundo de los 60, América Latina en particular en los 60, la idea de que el continente entraba a una etapa decisiva en su historia, que iba a haber una revolución probablemente como muchos creían, querían o temían, y que poderosas fuerzas iban a enfrentarse a eso. ¿Qué teníamos entonces? Un Uruguay muy sacudido, extremadamente sacudido, un Uruguay con violencia inusual. Quienes puedan escucharme seguramente saben, por desgracia, América Latina es tierra de violencia. Lo ha sido desde que llegaron los conquistadores y desde antes. Pero el Uruguay, en términos relativos, era mucho más pacífico. Fue un impacto enorme para irnos acercando al tema por el cual ustedes me han convocado, los que organizaron esta charla. Fue un impacto inmenso cuando en agosto de 1968, por primera vez en la historia, un estudiante murió baleado por la policía. Evento trágicamente habitual en América Latina, inusual, la primera vez que sucedía en el Uruguay, pero cuando sucedió en agosto del 68, ya hacía algunos meses que la resistencia obrera y estudiantil, la movilización de la Federación de Estudiantes y de Estudiantes de Secundaria y la violencia inusitada de la represión hacía temer que eso pasara. Así pues, ¿qué contexto darle a esta charla? El de un país sacudido, el de un continente que vivía instancias de cambio, el de un desborde de la represión como el país no había conocido y decíamos no volverá a conocer siempre y cuando nosotros y sobre todo las generaciones más jóvenes estén siempre listas para construir un Uruguay más democrático y mejor. Participé activamente en las movilizaciones estudiantiles de aquella época y entre otros avatares fui a dar al CIOR en parte por esa actividad de aquellos tiempos. Yo tuve muchas veces, yo fui 8 veces preso. La primera vez que fui preso fue muy corto, en una manifestación estudiantil en el 65. Teníamos una reunión con amigas y amigos y hasta tuve tiempo de llegar a ella, me soltaron a las 2 o 3 horas. Después las cosas se fueron haciendo un poco más largas. En el 67 fui preso varias veces, en general periodos cortos, pues hice un poco más largo. En el CIOR estuve en el año 71, en marzo, un par de semanas. Me había detenido la policía, me había pasado a juez, el juez había decretado mi libertad y quizás convenga recordar a quienes puedan escuchar esto, el Uruguay vivía en esa época en un estado de excepción previsto en la Constitución como medidas prontas de seguridad, pero usado de manera abusiva e indebida por el gobierno de la época, encabezado primero por el señor Pacheco Areco y después por el señor Bordaberry, que hacía que mantuvieran indefinidamente detenidos a personas cuando así lo entendían conveniente. Como decía, el juez decretó mi libertad. No fui puesto en libertad enseguida y fui enviado al CIOR, como le pasaba a mucha gente, y así tuve una estadía comparativamente corta para los estándares de la época. Estuve un par de semanas en el CIOR
pude conocerlo por dentro y por suerte me soltaron a la vez que soltaban a mi compañera Judith, que había ido a dar a la entonces escuela Carlos Neri por los mismos motivos. Pero quiero decir que no tenía nada de especial lo que me pasó a mí. Era muy frecuente el abuso de mecanismos de excepción que solo tendrían algún sentido, así lo establece la Constitución, en casos graves e imprevistos de ataque externo o conmoción interna. Cuando se transforman en regímenes habituales de gobierno, lo que se vive es un régimen autoritario que marchaba hacia la dictadura, y eso es, volviendo a lo que decíamos al comienzo, el contexto del Uruguay de la época. Un golpe de Estado por etapas, eso es lo que vivíamos. ¿Cómo se vive? Me plantean para charlar el vivir en condiciones de vulnerabilidad de los derechos. Bueno, hay que ser históricamente justo. La justicia civil uruguaya se portaba muy bien, en conjunto, presionada y aún atacada por el gobierno, en conjunto se portaba muy bien. Por lo tanto, eso no es en lo que yo cargaría las tintas de ninguna manera. Sé que esto no tiene que ser solo general, sino que tiene que incluir alguna anécdota personal. Más de una vez, cuando fueron dispositivos policiales o militares a allanar mi casa, mi padre llamaba a un juez o a un actuario y ellos manifestaban toda su voluntad de colaborar de acuerdo al marco legal. Lo que pasa es que no podían hacerlo. Lo que uno sabía, nos habíamos acostumbrado, sabíamos nosotros los militantes de aquella época, de la que no quedamos demasiado, por cierto, sabíamos que eso era parte del juego y estábamos bastante decididos, creo, a tratar de pelear contra eso. Quisiera quitarle todo aspecto de algo extraordinario. Cuando una generación, un conjunto de gente se enfrenta a una situación de restricción de derechos y tiene un proyecto de cambio, no es nada excepcional convivir con eso, avanzar, acostumbrarse a seguir lo que se pueda de la vida cotidiana y a correr ciertos riesgos. Tantos centenares, tantos miles de compañeros y también compañeras, por cierto, estuvieron presos en aquellos momentos que se había transformado en una especie de, para usar palabras que se han usado en estos tiempos, de una normalidad anormal, pero bastante asumida, en donde siempre había, y eso hay que subrayarlo, manifestaciones de solidaridad, incluso de algún policía que mirando alrededor a ver si no había un sargento o un teniente te decía, muchacho, le aviso a tu familia, esto, aquello. Siempre hay que recordar eso. Aún en los momentos de represión fea y de polarización, siempre hay gente de buena voluntad, ayuda a vivir. El Uruguay se fue polarizando mucho más rápido de lo que hubiéramos creído durante los años 60. En la noche del velorio de Liberarse en la Universidad de la República aparecieron muchos dirigentes políticos mucho más allá de los ámbitos de izquierda, solo los más ligados al señor Pacheco Areco, semidictador de la época, no aparecieron. Todos tenían en conjunto, cada uno con sus formas especiales de decirlo, una sensación de sorpresa, de espanto. Esto no puede pasar en el Uruguay. Y algunos habían sido luchadores en la dictadura de Terra, contra la dictadura, 35 años antes, 30 años antes. O sea, no eran niñitos que nunca hubieran visto una bala o una piedra, digamos, pero les parecía que en el Uruguay eso no podía suceder. La lección que uno puede sacar, yo no soy historiador, apenas testigo participante, es que esas etapas o situaciones de aparente garantía contra aquí no va a pasar tal cosa, pueden cambiar rapidísimo. Acá no va a haber torturas atroces, acá los militares... cuando se llegan a niveles de enfrentamiento relativamente agudizados, entonces
pueden, no necesariamente aparecen, pero pueden aparecer niveles de violencia, de inhumanidad, de prácticas de tortura, incluso absolutamente impensables. Lo que llegó a ser ya en los años 70 el nivel de la tortura en el Uruguay, yo creo que muy pocos uruguayos o uruguayas, poco tiempo antes, lo hubiéramos imaginado. Así que si sirve de algo mirar a la historia, es para tener en cuenta, cuidado, cuando se entra en los caminos de la violencia, no se sabe qué puede pasar, pero muy pronto hay demonios que salen de abajo de las tapas de las calderas y transforman a la vida en algo de aspecto infernal. No era la situación, salvo para alguna gente muy maltratada a fines de los 60 o comienzos de los 70, pero llegó a serlo para buena parte del país. Estamos hablando en esta invitación que me han hecho a evocar algunos tiempos de otrora, estamos hablando del periodo de avance hacia la dictadura. Todavía había espacios amplios de libertad, ya había indicaciones de que las cosas podían ser muy duras. Hay que ser autocríticos. Mayoritariamente no supimos leer esos símbolos que aparecían indicando que se iba hacia una violencia creciente. No sé si hubiera podido el Uruguay evitarlo. Era un contexto, como traté de decirlo hace un rato, no solo uruguayo, sino latinoamericano. Estábamos rodeados de dictaduras en esa época, cuando todavía el Uruguay no era propiamente una dictadura. No sé si se hubiera podido evitar, pero hubo gente que lo tuvo claro. Selmar Michelini en algún momento dijo con enorme elocuencia, tenemos que ganar la paz para evitar la guerra. Yo no soy especialista en toda la cuestión muy trabajada por historiadoras e historiadores y otra gente de los lugares de memoria, de la memoria como parte de la conciencia colectiva. Así que solo puedo decir sobre este tema algunas reflexiones casi evidentes de un ciudadano suelto. Yo diría que hay algo que me preocupa que no sean instancias de veneración de lo que hizo alguna gente en el pasado. Es una cuestión seria. Yo estoy hablando de la militancia de los 60 y de los 70, que para mí fue mi vida y me dejó marcado para siempre y me proporcionó los amigos y amigas, los hermanos de militancia que todavía hoy conservo. Pero que no se endiose eso, que los lugares de memoria no sean para decir qué maravilla eran las generaciones de los 60 y los 70, miren ahora, no. Nada de eso. Tiene que ser, a mi modesto entender, un lugar que ayude a pensar esa comunidad imaginada que somos como país en una perspectiva histórica, en una perspectiva en la cual reconozcamos los inmensos valores que tiene la historia del Uruguay y también sus momentos oscuros, para saber que los desafíos de hoy y mañana van a ser distintos de los de ayer. Pero qué desafíos hubo ayer, que más allá de errores grandes, incluso en algunos casos en nuestra generación, hubo gente dispuesta a enfrentarlo. Y sobre todo, no dejaré de volver a esto casi obsesivamente, que derechos y libertades hay que estar siempre atendiéndolos. Ojalá los lugares de memoria sirvan para, por un lado, recordar que pueden ser muy atacados los derechos y las libertades, pero recordar también que siempre hubo y va a haber gente dispuesta a enfrentarlo. Es de lo mejor del país haber sabido resistir al autoritarismo. Compañeros que me invitaron a esto me hablaron de mi pequeña permanencia en el CIOR en marzo del 71 como motivo para esta charla. Quiero decir que allí conocí o estreché relaciones de amistad con algunos militantes excepcionales. Los tiempos en el CIOR, pequeño recreo, eran tiempos de conversación y de estudio de militantes. Allí estaban Gerardo y Mauricio Gatti, Gerardo Gatti, uno de los desaparecidos en Buenos Aires. Allí llegó Hugo Cores, figura notable del movimiento sindical. Allí llegaron muchos
compañeros, por supuesto, ahí eran hombres solos, las mujeres estaban en otros lados. Allí estuvo mi hermano también, y no quisiera dejar de decirlo. Los desaparecidos como él, Ignacio Arocena, son para nuestra generación y las que vinieron después un motivo más para que la memoria nos obligue a transmitir lo que vivimos y a pedirle a las nuevas generaciones, no se olviden de eso, construyan un Uruguay mucho mejor que el que nosotros soñamos, cosa que jamás esto se repita.